Imagina que llegara a un hotel de lujo en mitad de las montañas rocosas de Canadá. El edificio parece un castillo sacado de un cuento. Sus pasillos son largos, silenciosos, elegantes. Todo parece perfecto. Pero hay algo extraño. Subes hasta una de las plantas superiores, observas la numeración de las habitaciones. 869, 871 y después 875. Falta una habitación. La 873. ¿Dónde está? ¿Por qué desapareció del hotel? ¿Y por qué durante décadas los huéspedes han contado historias de gritos, apariciones en esta habitación? Hola a todos, bienvenidos. Esta noche en Lo que va 51 nos adentramos en uno de los misterios hoteleros más inquietantes de Canadá y de Estados Unidos. La habitación 873. Una habitación que oficialmente ya no existe, pero cuya leyenda sigue más viva que nunca. Todo comienza en el majestuoso hotel Fairmont Banff Springs. Inaugurado hace muchísimo tiempo, este hotel se convirtió en uno de los más lujosos y famosos de Canadá. Su aspecto recuerda a un castillo medieval. Torres, escalinatas, pasillos interminables, habitaciones decoradas con muebles clásicos y miles de huéspedes cada año. Pero como ocurre en muchos edificios históricos, las leyendas empezaron a crecer con el tiempo. Algunas hablan de apariciones, otras de sucesos imposibles, y una de ellas terminaría eclipsando a todas las demás. La historia de una habitación desaparecida. La leyenda cuenta que hace décadas una familia se alojó en la habitación 873. Lo que ocurrió aquella noche depende de quien cuente la historia. Lo que está claro es que algo ocurrió. En algunas versiones se dice que un hombre perdió la razón, que asesinó a su esposa. En otras dicen que mató a su hija. Algunas incluso afirman que después se quitó la vida. Y aquí aparece el primer misterio. No hay documentos oficiales que confirmen este crimen. No aparecen en registros policiales. No hay periódicos que lo describan de forma concluyente. Y aún así, la historia ha sobrevivido durante generaciones. Está claro que algo ocurrió, pero como si se quisiera haber tapado. Seguramente por la presión del hotel. O a lo mejor es que era tan brutal lo que pasó que no querían hablar de eso. Aunque en esa época sí que no había mucho pudor. Y con el paso de los años empezaron a aparecer relatos inquietantes. Empezó con huéspedes que no podían dormir. Personas que se despertaban sobresaltadas sin saber por qué. Después ya empezaron los golpes durante la madrugada. Y fue creciendo. Susurros, pasos, puertas que parecían abrirse solas. Y una sensación constante de que alguien observaba desde la oscuridad. Muchos clientes llamaban a la recepción convencidos de que había alguien dentro de la habitación. Pero cuando la revisaban, no había absolutamente nadie. Uno de los fenómenos más repetidos fueron los llantos. Varias personas aseguraron escuchar el llanto de una niña, no una vez, sino varias durante muchos minutos. Algunos afirmaban que parecía venir desde el baño, otros desde el pasillo, otros que salía directamente ese llanto desde la pared. Pero cuando intentaban encontrar el origen, cuando buscaban de dónde venía, el sonido desaparecía, como si nunca hubiera existido. Y entonces apareció la figura que convertiría la habitación 873 en aún más leyenda. La niña fantasma. Una niña pequeña, cabello oscuro, vestido antiguo, aspecto triste. Los testimonios son sorprendentes y son muy parecidos. Todos decían que de repente
en mitad de la noche, la figura parecía inmóvil, mirando, sin hablar, sin moverse, simplemente observando. Algunos huéspedes afirmaron verla en un rincón de la habitación, otros en el pasillo y otros junto a la cama, pero siempre ocurría lo mismo. En cuanto intentaban acercarse, desaparecía. Uno de los relatos más conocidos cuenta que una mujer, que estaba en la habitación, despertó en mitad de la noche. Abrió los ojos y vio a una niña observándola. Estaba de pie junto a la cama, apenas a 1 metro de distancia. La mujer pensó que seguía soñando, que era un sueño, pero la figura continuaba allí. Intentó encender la lámpara y justo cuando la habitación se iluminó, la niña desapareció delante suya, sin ruido, sin movimiento, como si jamás hubiera estado allí. La siguiente historia que se cuenta es posiblemente la más perturbadora. Algunos huéspedes empezaron a encontrar manchas rojizas en las paredes, también en los espejos. Parecían huellas, como si alguien hubiera apoyado las manos o los dedos ensangrentados. Llamaban al personal del hotel y cuando regresaban con ayuda, con las personas de limpieza, las manchas habían desaparecido. Otras versiones aseguran que las limpiaban, algunas que no habían desaparecido, y volvían a aparecer después, días después. Pero no todos los fenómenos en esta habitación eran visuales. Muchos huéspedes describían algo mucho más difícil de explicar. Una sensación, la sensación de no estar solos. Despertar de golpe a las 3 de la mañana, sentir que alguien está de pie junto a la cama, notar una presencia observando desde un rincón oscuro. También escuchaban respiraciones. Y al abrir los ojos, nada. Era algo que no se podía sostener. Tantos huéspedes, tantas visiones, tantos fenómenos extraños en esa habitación, que el hotel decidió hacer algo. Llegó el momento en que la habitación literalmente desapareció. La puerta dejó de existir, la numeración cambió y la habitación 873 fue eliminada del hotel. Los visitantes empezaron a preguntar por qué, y la respuesta fue inmediata. El hotel quería ocultar lo que estaba ocurriendo. Querían prácticamente sellar la habitación, encerrar aquello que habitaba en ella. Pero existe otra explicación. La dirección del hotel explicó que no fue cerrada por los fantasmas. Su versión oficial fue que durante una reforma se unió la habitación 873 con la 875 para crear una especie de suite muy amplia. Por eso desapareció el número. La explicación racional pocas veces detiene una buena historia de fantasmas. ¿Y qué ocurrió? Que cuando, en teoría, juntaron estas 2 habitaciones, los fenómenos siguieron apareciendo. Golpes en las paredes. Otros decían que respondían a estos golpes y los golpes volvían a sonar. Otros describían sonidos extraños y otros decían que veían a la niña, que veían apariciones, que veían fantasmas. Por eso, la habitación 873, que en teoría estaba desaparecida del hotel, si es verdad que la juntaron, fue un error mayúsculo. Y es que durante años, los trabajadores del hotel siempre recibían preguntas sobre esa habitación. La gente sabía que en ese hotel estaba esa leyenda. Muchos evitaban hablar del tema, otros sonreían, y los más mayores contaban historias. Decían que, aparte de esa habitación, en ese hotel, en pasillos vacíos, se escuchan pasos. Se cierran puertas solas cuando están cerradas con llave y se abren. Se ven sombras fugaces. Ascensores que se detienen en plantas donde nadie ha pulsado el botón. Nada extraordinario para los más viejos del lugar, pero muy inquietante para huéspedes y
trabajadores más nuevos. Y aquí llegamos a la pregunta central, a la pregunta final. ¿Existió realmente el crimen en la habitación? ¿Hubo una niña asesinada? ¿O todo nació de un rumor contado una y otra vez durante décadas? Y ahora la sugestión hace que mucha gente haya visto o vea cosas extrañas en esa parte del hotel. Tal vez nunca lo sepamos porque los documentos son escasos, las pruebas son bastante ambiguas y gran parte de la historia vive en relatos transmitidos de boca en boca. Quizá no haya fantasmas, quizá nunca los hubo, quizá la habitación 873 fue simplemente una habitación cualquiera que desapareció durante una reforma. Pero también es cierto que durante décadas, cientos de personas han contado historias extrañamente parecidas, y personas que no conocían absolutamente nada de ese hotel, que nunca habían estado en Canadá. Llantos, sombras, golpes, presencias, y una niña que parece observarlo todo en silencio. Porque a veces los lugares más aterradores no son aquellos donde sabemos exactamente qué ocurrió, sino aquellos donde nunca podremos saber qué pasó. Y quién sabe, tal vez detrás de una pared del antiguo castillo de Banff, la habitación 873 sigue existiendo, oculta, olvidada, esperando que alguien vuelva a llamar a su puerta. Gracias a todos. Si no me seguís, seguidme, compartid este podcast, comentad lo que queráis. Y nos vemos en el próximo episodio de La Cueva 51.